Te voy a hablar del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de cómo ha enfrentado los problemas de su país. Pero no solo hablaremos de él, sino también de cómo tú puedes aplicar a tu vida cotidiana lo que él está aplicando en su país como presidente. Reconoce los problemas de tu entorno. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Un ejemplo claro de cómo Nayib Bukele cogió el toro por los cuernos fue cuando durante la campaña presidencial en el 2019 se enfocó en la violencia, la corrupción y la pobreza que estaba acabando con la gente de El Salvador. Desde que asumió el cargo también ha tomado medidas para darle frente a estos problemas. Pero oye, no es solamente en El Salvador que hay problemas. En tu comunidad, en tu país y hasta en tu familia, amigos y vecindario también puede haber problemas sociales y políticos que te afecten. Por eso es bien importante que estés al tanto de esos problemitas para que puedas encontrar soluciones. Si te gustó esta primera lección, demuéstralo dándole un fuerte like a este video y prepárate que hay más. Dale pulgar arriba. No te quedes con una sola fuente de información. Nayib Bukele ha estado compartiendo información con la gente en El Salvador por sus redes sociales, pero también ha motivado a la ciudadanía a buscar información de diferentes fuentes y no confiar en una sola fuente, aunque ha habido críticas por haber censurado a algunos medios y periodistas que no están de acuerdo con él. Pero lo más importante es que tú te mantengas bien informado sobre los temas que te interesan, pero no confíes en una sola fuente. Busca fuentes variadas y compara diferentes perspectivas para que tengas una visión más amplia y objetiva. Analiza las situaciones desde diferentes puntos de vista. Durante su mandato como presidente de El Salvador, Nayib Bukele ha sido criticado por algunos por tomar decisiones a la brava, sin tener en cuenta las perspectivas y opiniones de otros sectores de la sociedad. Pero él se defiende diciendo que toma decisiones difíciles y a veces impopulares para beneficio del país. Mensaje: en tu vida cotidiana no siempre hay respuestas fáciles y claras. Por eso es importante que consideres diferentes puntos de vista y perspectivas antes de tomar una decisión. Si te siguen gustando estas lecciones, recuerda darle pulgar arriba, así apoyas al video y llega muchísima más gente. Dale, pulgar arriba. Nayib Bukele ha tomado decisiones importantes en El Salvador, como la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en el país, lo que ha sido criticado por algunos economistas y sectores de la sociedad. Bukele ha dicho que esto ayudará a atraer inversión extranjera y mejorar la economía salvadoreña, pero también ha reconocido que hay riesgos y desafíos asociados con esta medida. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Evalúa los pros y contras de las decisiones que tomas. Así que, cuando tomes decisiones importantes en tu vida, tienes que evaluar bien los pros y contras de cada opción. Esto te ayudará a tomar mejores decisiones minimizando los riesgos. Aprende de tus errores. Nayib Bukele ha cometido errores durante su mandato, como la polémica destitución de magistrados de la Corte Suprema en el 2020, que algunos han considerado como un ataque a la independencia judicial. Pero mira, Bukele ha reconocido algunos de estos errores y ha prometido hacer las cosas diferentes en el futuro. En el proceso de tomar decisiones es posible que tú cometas errores. En lugar de culpar a otros o las circunstancias, es importante reconocer nuestros errores, aprender de ellos y utilizar esa experiencia para tomar decisiones más efectivas en el futuro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Respeta los derechos humanos. Nayib Bukele ha sido criticado por unos cuantos por violar los derechos humanos en su tiempo como presidente. Por ejemplo, por usar la fuerza para hacer que la gente cumpla con el confinamiento durante la pandemia del COVID-19. También hay preocupaciones sobre si respeta la libertad de expresión y la independencia judicial en El Salvador. Los derechos humanos son algo universal, entiéndelo, y no se puede quitar, y hay que respetarlos siempre.
En nuestras relaciones con otros y en nuestras acciones como individuos y como grupo, hay que tener en cuenta los derechos humanos y luchar para protegerlos. Participa activamente en la vida política y social de tu comunidad. Tú tienes que meter mano en la vida política y social de tu comunidad. Nayib Bukele promueve que la gente participe en la vida ciudadana de El Salvador, en especial a través de las redes sociales y su partido político. Pero algunos lo critican porque no permite que otros partidos políticos participen y restringe el acceso de la oposición a los medios de comunicación estatales. Aunque a veces la política parezca difícil y te dé miedo, es importante que tú participes activamente en la vida política y social de tu comunidad. Así podrás hacer que se escuche tu voz y logres participar en las decisiones que te afectan a ti y a tu futuro. Hasta aquí las elecciones. Escríbeme en los comentarios tu opinión sobre las medidas de Nayib Bukele. ¿Te parecen buenas? ¿Te parecen malas? Hablemos un poco. Esto ha sido Madi, un canal que te dará información de mucho valor para tu vida cotidiana, tu superación personal y tus finanzas. Suscríbete para que disfrutes de más información como esta. Recuerda, cambia el viejo discurso de tu mente para que así logres mejorar tu vida. Sin más, un abrazo y hasta la próxima.